Buenas, quiero hablarles de un artículo que el artículo que me gustó es del oído absoluto y precisamente es una forma de percepción sensorial. Primero que todo tenemos que saber qué es una percepción sensorial. Una percepción sensorial es la forma física en la que percibimos las cosas, como por ejemplo el tacto, la vista, el olfato. Y por lo general es como tenemos conocimiento de nuestro mundo exterior, como vemos lo que nos rodea y todo esto. También el término de que podemos ver algo, esa es percepción sensorial, pero no simplemente el hecho de verlo, sino cómo lo analizamos, cómo utilizamos eso, o sea, la percepción que tenemos de y por qué tenemos esa percepción de. También esto del oído absoluto me gusta mucho porque habla de que es un don, pues por supuesto que es un don, porque muy pocas personas, y me incluyo, tenemos la capacidad de percibir, por ejemplo, el sonido. En la música hay escalas y sonidos, como por ejemplo un si bemol o un do, que, o sea, son términos musicales que al menos yo no comprendo, y de las personas que lo comprenden es muy difícil para las demás personas entenderlo. De hecho, en las sociedades occidentales solo se cree que como un aproximado de 10.000 personas tienen la capacidad, o sea, el don de poder escuchar o de determinar si está sonando un si bemol, un do bemol. Son cosas que es simplemente un don, no existe otra explicación. Y también me gustó mucho el tamaño del cerebro, o sea, qué tiene que ver, en qué influye el tamaño del cerebro de una persona. Ese me gustó mucho. Sin embargo, hoy quiero enfocarme en el oído absoluto porque por lo general yo no escucho las cosas bien, me distraigo muy rápidamente por el oído. Y esta forma de percepción sensorial, que es la audición, es muy importante, claramente, porque es como escuchamos todo, como comprendemos las cosas, es el canal por el que recibimos la información. Y pues es muy importante que aprendamos a utilizarlo bien y todas estas cosas. Me gustó en general también porque me da a mí una razón para querer seguir utilizándolo mejor. Porque si yo estimulo más eso, va a ser mejor. Como por ejemplo Mozart y Beethoven, ellos tenían este don. Es increíble que aún así, aunque fueran ciegos, y pues, o sea, tenían un don súper especial, porque ellos sabían cuando estaba sonando en si bemol, todas las escalas de música que no las conozco, pero ellos sabían y hacían orquestas súper únicas, porque no hay nadie que las haga actualmente. O sea, son cosas que simplemente no hay otra explicación, es un don. Y pues no sé, la verdad me gustó demasiado este video absoluto. Espero que comprendan lo que les estoy diciendo. El oído absoluto para mí es que yo estoy escuchando una canción y yo tengo la capacidad, simplemente el don, de poder saber si está sonando un si bemol, un do bemol, o está sonando un re, un sol, esas cosas. La música creo que es innata en la mente humana, dice. Y no hay ninguna cultura sin música. Todas las culturas tenemos músicas. Ok, no músicas, sino cada cultura se relaciona con un tipo de música. Quiere decir que, ¿cómo percibimos nosotros esa música? ¿Qué caracteriza esa cultura? La audición. Por medio de la audición nosotros escuchamos esa música. O sea, nos caracteriza de cierto punto a cada cultura. Como por ejemplo aquí en Costa Rica, la música folclórica. Esa música caracteriza nuestro país, pero ¿qué pasa si nosotros no escuchamos esa música? No podríamos bailarla, no podríamos sentirla, vivirla, porque es nuestra percepción de esa música, o sea, es simplemente la percepción de esa música. Entonces, no sé, queda como un poquillo abierto en cierto sentido, porque podemos escuchar música de otra cultura y la vamos a percibir diferente, o no nos va a parecer bonita porque es totalmente diferente a nuestra cultura.
Y nuestros cerebros están diseñados para capturar magia, o sea, para capturar eso. ¿Qué quiere decir con eso? Está directamente en el texto. ¿Qué quiere decir que nuestros cerebros están diseñados? Pues claro que la audición está diseñada para obtener todo esto, para agarrarlo, para que por medio de esta audición que tenemos, por medio del oído absoluto, que no todos tenemos, pero por medio del oído, comprendamos eso, obtengamos esa información. Y se me acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias, espero que me entiendan y pues a utilizar mejor la percepción sensorial. Percepción sensorial nos permite adquirir conocimiento por medio de nuestros sentidos: el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la visión. Actualmente muchos piensan que tenemos más sentidos, aparte de estos 5, como el sentido del equilibrio, el sentido del olor y el sentido del calor, entre otros más. El proceso mediante el cual adquirimos el conocimiento se realiza cuando utilizamos dichos sentidos y las sensaciones que nos transmiten llegan al cerebro, quien las interpreta basándose en nuestras experiencias y vivencias pasadas. De esta forma, obtenemos un nuevo conocimiento. La percepción sensorial es muy importante en nuestras vidas, ya que gracias a ella somos capaces de reconocer e interpretar todo aquello que sucede a nuestro alrededor, permitiéndonos desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, algunas personas padecen de un trastorno llamado prosopagnosia o ceguera de rostros, que les impide reconocer los rostros de sus conocidos e incluso en casos más graves sus propios rostros. Ellos reconocen distintas partes de la cara como la boca, la nariz y los ojos, pero el cerebro no es capaz de interpretar la información recibida por medio del sentido de la vista, impidiendo el reconocimiento. Aquellas personas que lo padecen utilizan la percepción sensorial para poder distinguir a sus conocidos y a sus seres queridos, ya sea a través de la vista, para identificarlos por medio de su vestimenta, su comportamiento o sus estilos de cabello. Utilizan el sentido del oído para poder diferenciar los diferentes tonos, y esto les facilita que puedan tener una mejor calidad de vida y que puedan sobrellevar el trastorno de una mejor forma. La percepción sensorial varía en cada persona. No todos percibimos de la misma forma, y esto se debe a que vemos las cosas según nuestras creencias, nuestras culturas y nuestras experiencias, que se ven muy influidas por los prejuicios y los estereotipos que se forman a nuestro alrededor, que afectan nuestra visión del mundo exterior. Gracias. Hola, hoy quiero hablarles sobre la percepción sensorial. La percepción sensorial la podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos, y esto nos puede mostrar el mundo tal como es. Y esto nos puede traer desventajas y ventajas. Una desventaja sería que muchas veces nos hace oír, ver o percibir lo que nosotros queremos que perciba. O muchas veces hay una enfermedad donde cuando una persona saluda a otra persona no reconoce su cara. Muchas veces hasta puede pasar de antipática o creída por el hecho de que no la reconoció. Y muchas veces llega a casos extremos donde te ves en el espejo y no se reconoce, o en una foto. Si está en un baño público, por ejemplo, tiene que hacer muecas para ver que es ella la que está ahí. ¿Y cómo funciona la percepción sensorial? La percepción sensorial funciona a través de estímulos. Por ejemplo, por sonidos, por olores, por lo que vemos, por lo que tocamos, etc. ¿Y cómo la percepción sensorial nos puede ayudar a adquirir conocimiento? Por ejemplo, si en este momento tapo mis ojos, sé que hay un pájaro cantando, pero si los abro, puedo ver al pájaro cantando.
Y muchas veces, si yo llego también, otro caso con una persona, la saludo y vuelo, sé que es esa persona, pero cuando la veo sé que es esa persona la que tiene ese perfume. Y esto me llamó la atención porque la percepción sensorial nos ayuda a ver el mundo tal cual es. Nos demuestra que hay muchos sabores, hay muchos sonidos, hay muchos olores y cosas maravillosas. Y esta fue una breve explicación sobre la percepción sensorial. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Isaac Rodríguez de la sección BI3. Como podrán ver, este video se dirige a la página del Facebook del colegio, por el cual debí quitarme los aretes y el piercing que normalmente uso en la nariz con el fin de respetar la normativa interna del Liceo de Poas. Sin más preámbulos, comencemos. El día de hoy les quiero hablar sobre las ilusiones perceptivas. ¿Qué es una ilusión perceptiva? Para poder responder a mi pregunta, debemos saber primero qué es la percepción sensorial. La percepción sensorial, como su nombre lo indica, es la única forma de conocimiento la cual usa perdón, los 5 sentidos sensoriales, los cuales son el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. ¿Cuáles ventajas tiene la percepción sensorial? Bueno, una ventaja es como usa los 5 sentidos, o sea, para usted creer algo, literalmente lo ve o lo siente, ya sea un temblor o así, o ya sea usted ver algo inusual, sentir los olores al salir del baño, perdón, o sea, este, diferenciar entre la comida de un restaurante y la comida de su casa mediante el sentido del gusto, poder oír música, así, y poder tocar este, las superficies para sentir su textura, ya sea áspera o suave, o cualquiera de las otras opciones que no me las sé. Sin embargo, así como tiene sus ventajas, también tiene su lado oscuro. Por ejemplo, son las ilusiones perceptivas. Son el lado oscuro de la vista. ¿Por qué? Porque las ilusiones perceptivas es literalmente ver algo que no es real, ya sea una criatura mitológica o un dinosaurio, un monstruo del closet, un fantasma que los niños creen. Eso son ilusiones ópticas o perceptivas, como quieran llamarlo. Otro ejemplo está en las caricaturas. Cuando los personajes van al desierto, y se están muriendo de la sed y ven que un oasis, entre comillas, pero en realidad es un espejismo porque cuando se acercan notan que ese oasis desaparece. Eso significa que eso es un espejismo. Un espejismo es como otra forma de engañar a nuestro cerebro, igual que la ilusión. Las ilusiones perceptivas se pueden dividir en tres. Están las ilusiones fisiológicas, que como su nombre lo indica, son aquellas en las que el engaño proviene de nuestra propia constitución orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que, que las ilusiones fisiológicas las produce nuestro propio cuerpo, ya sea cabeza, tronco o extremidades. Vamos con la segunda, que es las ilusiones psicológicas, que son aquellas en las que el engaño produce el debido modo habitual que tenemos de reconocer las figuras. ¿Qué quiere decir?
que las ilusiones psicológicas son aquellas que en vez de producirlas nuestro cuerpo, las produce nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que, que nuestra mente y espíritu también nos puede engañar, no solo el cuerpo, mediante las ilusiones psicológicas como antes mencioné. Y está las tercera, que es las ilusiones ilógicas, que son aquellas en las que el engaño se produce al aplicar sobre dos dimensiones en la configuración tridimensional de un espacio. ¿Y qué quiere decir? Y según el artículo, usted ve en dos dimensiones lo que normalmente se ve en tres. O en mi opinión, son los, como dice ilógicas, entonces significa que no tienen sentido alguno o cosas así por el estilo. Como puedo ver, ya se me acabó el tiempo y me despido. Y hasta la próxima. Después de la cuarentena, quédense en casa, lávese las manos. Hola, mi nombre es Joseph y hoy les vengo a hablar de lo que es la percepción sensorial. La percepción sensorial es el proceso mediante el cual nosotros adquirimos conocimientos del mundo exterior utilizando los 5 sentidos, los cuales son el olfato, la vista, el tacto, el gusto y el oído. Aunque varios expertos afirman que nosotros tenemos otros sentidos, los cuales serían el del movimiento, el equilibrio, el del sentir calor o sentir frío, sentir hambre o sentir sed, o el de la ubicación, el saber en qué lugar yo me encuentro. Muchas de las cosas que nosotros conocemos, saboreamos o inclusive que distinguimos con solo escucharlas son gracias a la percepción. Por ejemplo, el hecho de estar en nuestras casas y escuchar que caen gotas y salir afuera y confirmar que sí está lloviendo, que lo que nosotros escuchamos es correcto, es un claro ejemplo de las aplicaciones que nosotros le damos a la percepción. Pero ¿cómo sabemos nosotros esto? Gracias a estímulos que son recibidos por receptores sensoriales, los cuales serían la vista o la yema de los dedos. Muchos de los avances científicos que se han dado han sido gracias a la percepción. El hecho de que un científico haya visto algo, un hecho anormal, lo haya estudiado, haya generado hipótesis y haya confirmado esas hipótesis, y todo porque vio algo, utilizó el sentido de la vista. Yo estuve leyendo varios artículos para confirmar o para informarme más sobre lo que es la percepción, y hubieron varios que me llamaron particularmente la atención. Uno de ellos se llama De verdad te conozco, que habla sobre una enfermedad llamada prosopagnosia o ceguera de rostro, lo cual es una enfermedad que le da tanto a mujeres como a hombres, y lo que provoca es que no puedan distinguirse ni ellos mismos ni a las demás personas, así sean familiares o quien sea. No diferencian los rostros, solo hay casos en los que llegan a distinguir muy pocas partes de los rostros, como la voz o el corte de cabello o la estatura de la persona, pero en algunas personas. También hay un testimonio de una persona llamada Helen Howard, que ella afirma que cuando ella está en los baños públicos y se encuentra con más personas, ella hace gestos con la boca o con las manos para poder diferenciarse ella de las demás personas. Otro de los artículos se llama A través del gusto, mujer distingue notas musicales, que, bueno, dicho artículo habla de la relación que tienen varios sentidos entre sí. El cómo por medio de la vista lo podemos relacionar con un sabor, o por sonidos los podemos relacionar por un color. Y otro de los artículos se llama La percepción, que nos comenta el cómo depende de el estudio, el nivel académico que tenga una persona, la percepción va a ser diferente que otra que tal vez no tenga el mismo nivel de estudio. Y nos pone un ejemplo muy bueno, el cual sería: 2 personas van a la Capilla Sixtina. Una persona lleva 8 años estudiándola y la otra persona solo la conoce de nombre. Va a ser muy distinto lo que una persona vea a lo que la otra vea. Son 2 puntos de vista distintos, y eso pasa con libros, con pinturas, con esculturas, siempre.
Como conclusión quiero dar que la percepción está presente siempre en la vida de nosotros y que cada rato la utilizamos, pero que a veces no puede llegar a ser tan confiable. Siempre hay que estar seguro de lo que uno ve, confirmarlo, estudiarlo, porque puede generarnos problemas. Pero saber que la percepción siempre va a estar presente. Muchas gracias. Perspectiva. La perspectiva es una de las diferentes formas de conocimiento. En esta forma adquirimos la información por medio de nuestros 5 sentidos. En ciertas ocasiones nuestros sentidos se pueden ver bombardeados con mucha información. En esas ocasiones tenemos que discernir entre toda la información que estamos recibiendo para poder captar e interpretar el mensaje lo mejor posible. Esa forma es muy importante, ya que es una forma con la que nacemos, es decir, es innata. Hay varios factores que pueden influir en nuestra percepción. Puede ser nuestra cultura, el lenguaje que hablemos, el contexto, la situación en que estemos y el entrenamiento de los sentidos. Un ejemplo de esto puede ser, hay personas con una condición llamada prosopagnosia. En esta condición las personas son incapaces de reconocer rostros, es decir, ellos observan nariz, boca, ojos, pero no pueden relacionarlo todo junto y no pueden relacionarlo a una persona. Las personas se ven afectadas grandemente en su parte social, ya que ni siquiera pueden identificar a sus propios padres. En ciertos casos ni siquiera pueden reconocer su propio rostro. Pero hay casos en los que estas personas han podido entrenar sus sentidos para poder identificar a las personas por otros medios, ya sea su peinado, su forma de caminar. Y esto me parece muy interesante, ya que si adaptamos nuestros sentidos podemos llegar a sobrellevar una condición como esta o una situación. Otro ejemplo de esto es, hay personas que tienen una habilidad llamada oído absoluto. En esta habilidad las personas son capaces de distinguir un tono específico en una escala musical sin escuchar otro en comparación. Esta habilidad es muy difícil de adquirir y hay personas que la tienen después de muchos años de estudiar música, pero hay personas que la tienen desde que son pequeños. Pero podemos ver que entre más entrenemos nuestros sentidos, más probabilidad hay de que tengamos esta habilidad. Por ejemplo, se ha notado que la mayoría, en las culturas donde hay más personas con esta habilidad, es porque desde niños se les ha expuesto a música y su lenguaje también los condiciona a esto. Es decir, podemos llegar a entrenar a nuestros sentidos para tener una mejor percepción. Por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad visual o no tienen o son ciegas pueden llegar a entrenar a su oído, a su olfato, a su tacto para ayudarlos a navegar entre el mundo. Entonces, si queremos mejorar nuestra percepción, podemos empezar entrenando a nuestros sentidos. Mercado, soy del BI3 y hoy les voy a hablar de una de las formas del conocimiento. En este caso sería percepción sensorial. ¿Qué es la percepción sensorial? La percepción sensorial es la forma en que nosotros recibimos información de nuestro entorno y podemos interpretarla y adquirir nuevos conocimientos. Y eso es gracias a los sentidos, a los 5 sentidos, que es el olfato, el tacto, la vista. Cuando escuchamos, la percepción sensorial es de una manera individual, ya que por ejemplo, si 2 personas van a bucear, no las 2 van a tener la misma experiencia, sino que la pueden interpretar de diferentes maneras, ya que puede ser que una persona, que la persona le guste mucho esa experiencia y la percibe de una buena manera, y puede ser que la persona no le guste y simplemente no lo vuelva a hacer. La percepción sensorial se ve como influenciada por varios factores, como lo son nuestras costumbres, creencias, nuestro entorno, nuestros conocimientos. Por ejemplo, también pueden influir si una persona está bajo el efecto de alguna droga, como lo es la marihuana, hongos alucinógenos, LSD, ya que esto puede hacer que la realidad se distorsione y puede hacer que no esté percibiendo de una manera correcta todo lo que está pasando en su entorno. Voy a darles algunos ejemplos de casos de percepción sensorial. Uno de ellos se llama De verdad te conozco y es donde a una muchacha que se llama Cecilia Burman, ella básicamente no podía diferenciar los rasgos de rostros de personas. Desde que nació como este tipo de enfermedad, que básicamente es como un daño en el cerebral,
y no podía ni siquiera diferenciar los rasgos de su madre. Entonces, por ejemplo, si un amigo iba pasando a la par de ella, aunque ella ya lo conociera, ella no lo saludaba ni nada así porque no recordaba su rostro y no podía diferenciar cuál era su rostro. Otro ejemplo es personas que tienen la capacidad, en especial los asiáticos tienen esa capacidad de poder saber, obviamente mediante la escucha, qué tipo de nota es, si es una nota, si es un do, si es un si bemol o si es agudo. Tienen esa capacidad ya que, por ejemplo, en Occidente, los asiáticos como que desde muy tempranas edades como que ellos practican instrumentos. Entonces, al vivir en un entorno así, ellos como que su oído tiene la capacidad ya de ir diferenciando esto sin ellos esforzarse en hacerlo. Otro de los ejemplos que les quiero dar es cuando una muchacha tiene la capacidad como de saber si, o sea, por ejemplo, escuchar una nota, un si bemol, y decir como es amargo o dulce, o escuchar una nota muy aguda y una nota muy, muy grave, y decir como ese es dulce y ese es amarga. Eso serían algunos de los ejemplos de perspectiva sensorial. La perspectiva sensorial es realmente muy importante porque gracias a ello podemos adquirir todos tipos de conocimientos y de hecho hasta lo que estoy diciendo yo esa información la percibí de diferentes maneras. Entonces eso es lo que quería decir. Gracias. La percepción como forma de conocimiento. ¿Qué aprendí de la percepción sensorial? Ahora que indagué más sobre el tema, sé que la percepción es un proceso de interpretación del mundo exterior. Por medio de esta forma de conocimiento podemos interpretar mejor o entender mejor cualquier experiencia, situación, recuerdo o comportamiento. Sin embargo, nos puede llegar a engañar de la realidad, porque una parte de nuestros conocimientos los adquirimos o los percibimos por medio de los sentidos, mientras que otra parte es de nuestra propia mente. Un ejemplo son las ilusiones ópticas que nos engañan al estar nuestro cerebro acostumbrado a patrones aprendidos. ¿Cuál es el valor de la percepción? Su valor reside en que es algo que naturalmente nosotros lo hacemos inconscientemente, es lo que precisamente la diferencia del resto de las formas de conocimiento. Es precisamente que vale de elementos naturales y biológicos. También, ¿cómo funciona? Es un hecho que nuestro cerebro almacena información inconsciente e inconscientemente. Por medio de los sentidos captamos información, ya sea por nuestros ojos, oídos, boca, piel, también por medio del sentido de la sed, el hambre, y son la manera en que nos relacionamos con el entorno. Y el mundo que percibimos no es el mundo real, sino un mapa hecho por nuestra propia neurología. Y la habilidad de poder observar de una manera más cuidadosa todo nos brinda mejores capacidades a la hora de dominar, como por ejemplo un músico que tendrá una capacidad auditiva más desarrollada, o un gastrónomo que tendrá la capacidad de diferenciar distintos sabores de comidas. ¿Cómo nos ayuda a adquirir conocimientos? Los sentidos nos dan una realidad física del entorno del entorno para comprender mejor el mundo. Y es a través del sentido de los sentidos que ya conocemos, ya sea como la vista, el olfato, el gusto, el tacto, auditivo, también del sentido del calor, dolor, sentido del hambre, sed, entre otros. ¿Qué me llamó la atención de esta forma de conocimiento? Lo que me llama la atención es que a través de esta forma de conocimiento podemos percibir mejor el exterior. Me refiero directamente que tenemos la capacidad de comprender sin necesidad de analizar la situación.
Hola, voy a hablarles un poco ahorita sobre lo que es la perspectiva como forma de conocimiento. Primero que todo vamos a definir lo que es perspectiva. La perspectiva es el proceso de organizar ideas, datos, conceptos o experiencias que fueron obtenidas por medio de los 5 sentidos, que estos 5 sentidos serían el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista. Gracias a esos 5 sentidos nosotros vamos a obtener conocimiento. Bueno, ¿qué factores pueden influir en nuestra forma de conocimiento, en nuestra perspectiva? Los factores que pueden influir en nuestra forma de conocimiento son factores culturales. Para darles un ejemplo, hay un artículo que se llama Oído Absoluto. Este artículo fue tomado de Secretos de la Mente de National Geographic del año marzo 2005. Bueno, este artículo lo que nos habla más que todo es de que en países como China y Japón es muy común encontrar lo que se llama el oído absoluto, que en países europeos y americanos. Para definir un poco lo que es oído absoluto, se pueden dar grandes ejemplos muy reconocidos en el mundo como son Mozart y Beethoven. El oído absoluto es raro y muy poco común de encontrar, ya que es a la hora de escuchar usted una nota musical, no necesita compararla con otras, sino usted al escuchar esa nota usted sabe que es un fa, un re, un mi. No necesita comparar un fa. Para saber que es un fa no necesita compararlo con un re y un mi para ver si es el fa. No. Mozart y Beethoven tenían la capacidad, tenían el oído absoluto de identificar una nota musical sin tener que compararla con otras. Eso es lo que significa oído absoluto. Bueno, lo que nos explican en el artículo es que los chinos y japoneses tienen el oído absoluto. ¿Por qué? Nos explica que en China es muy común encontrar el oído absoluto ya que su lengua es tonal. ¿Qué significa lengua tonal? Lengua tonal significa que ellos tienen que tener mucho cuidado a la hora de escuchar las palabras o de hablarlas prácticamente también. ¿Por qué? Se dice que es porque cada sílaba tiene un significado diferente de acuerdo al tono en el que usted le diga, si es un tono alto o es un tono bajo. Entonces, lo que nos trata de decir es que los chinos son sumamente cuidadosos a la hora de decir sílabas. Porque si les dicen un tono mayor, puedes cambiar totalmente el significado de una palabra o de una oración. Y es lo mismo si lo dicen un tono menor. Puede cambiar totalmente lo que querían tratar de decir ellos. Después también nos hablan sobre los japoneses. En Japón nos dicen que en Japón no existe la lengua tonal, pero el factor cultural es donde ahí está como impuesto. En Japón es sumamente ya común encontrar que los padres manden desde niños, desde pequeños, a sus hijos a un conservatorio, a una escuela de música. Y es muy común encontrar entonces el oído absoluto, ya que desde la niñez los niños empiezan a aprender y a diferenciar notas y están muy ligados a esta cultura con la música. Entonces se puede encontrar fácilmente lo que es el oído absoluto. Entonces, así podemos entonces enlazar ya el artículo con lo que nosotros queremos ver de perspectiva y cómo es obtenida la perspectiva.